¿Es Isi Gómez la nueva sensación del Badajoz? Empezamos. Bueno, Hugo, hoy vamos a hablar de uno de los jugadores sensación no solo de este Badajoz, sino también de la primera red en general. Isi Gómez, un futbolista que llega del Melilla, de enfrentarse al Badajoz ya la temporada pasada en la primera fase, en aquella fase en la que el Melilla no logró quedar entre los 6 primeros y por tanto no pudo ya pelear por, digamos, la Pro, que luego se llamó Primera Red. Pero Isi Gómez fue una de las sensaciones del equipo y lo está haciendo de nuevo esta temporada de la mano de Dupi, que era el director deportivo del Melilla la temporada pasada, ahora lo es el del Badajoz y se lo ha traído bajo el brazo y vaya fichaje que ha hecho. Exactamente, Isi Gómez, ya hemos hablado un poco de que está en el Melilla, tiene 26 años, puede estar tanto de medio centro como de media punta, como algún partido como de pivote, que luego lo comentaremos. Madrileño, como si no lo he dicho, como es de destacar eso porque él empezó en el Rayo Juvenilidad, o por lo menos lo más destacado en el Rayo Juvenilidad, luego pasó al B, tuvo esa progresión y luego salió hasta el Club de Fútbol Fuenlabrada, es decir, esas primeras etapas de juventud las tuvo en su comunidad, desarrollándose como futbolista, en un Rayo que tiene una de las mejores campeonas de España para mí. Es verdad que no para uso propio, pero sí muchos futbolistas que están en segunda vez, en primera vez y tal, lo vemos que han salido del Rayo. En el Club de Fútbol Fuenlabrada, segunda división, eso, que todavía se estaba moviendo para ser ese equipo que podía ascender. Y luego salió a una de sus etapas más largas, como era el Recreativo Granada, esa etapa de formación, porque todavía era joven, ya salía de su comunidad, ya tenía que estar solo en Granada, en un filial un poco más exigente, porque sí, ya hemos visto que sigue manteniendo esa trayectoria ahora en segunda vez, antes en segunda vez, entonces ya tenía un poco más de exigencia. Y luego Dupi le supo ver el año pasado para venir al Melilla, ese Melilla que siempre ha captado también de equipos a los que no necesitaba tampoco pagarles mucho, ni jugadores demasiado vistos en la categoría. Isi Gómez fue un acierto total por parte de Dupi. El año pasado, junto a Borja Díaz, de los más destacados de Melilla. Yo personalmente a Isi Gómez lo descubrí en ese partido contra el Extremadura en el Francisco de Aeda y me encantó. Pero es verdad que Borja Díaz se le veía más a nivel de números, de asistencia, de cifras, porque jugaba un poco más la verdad. Y luego comentaremos que Isi Gómez es un rol más retrasado, que también podrá jugar ahí. Y finalmente Dupi también ha venido él a Badajoz y se lo ha traído porque es su jugador fetiche seguramente. Exactamente, Hugo. El tema de Borja Díaz con Isi Gómez, lo que decimos, quizá alguien que no haya visto jugar al Melilla la temporada pasada dijera: bueno, me voy a meter en alguna página web a ver quién es el máximo goleador, quién es el máximo asistente, y ahí quizás pues sí que le podría parecer Borja Díaz, porque al final es lo que decimos, jugaba un poco más adelantado, aunque sí que es cierto que se intercambiaban de vez en cuando las alturas. De hecho, Borja Díaz ahora en el Talavera lo estamos viendo también que puede jugar más retrasado o incluso en banda. Pero al fin y al cabo, Isi Gómez quizás fuera ese jugador que sin tanto nombre tuvieras un partido del Melilla y dijeras: este jugador tiene cosas, ¿no? Sí. Me gusta. Entonces, ahora en el Badajoz, digamos que en un escaparate mayor, en un club que está destinado a pelear por los playoffs de ascenso en primera red, ahí al tener más cartel, más escaparate y sobre todo teniendo en cuenta que tiene que sustituir a Alex Corredera, que era una tarea muy complicada. Ya vemos a Alex Corredera en el Tenerife, como no es que esté peleando por media tabla como estos últimos años, sino que están peleando por ascender incluso, y Alex Corredera está siendo importante. Nos vemos también que la magnitud que tenía como futbolista no se quedó solo en el Badajoz, sino que también está continuando en el Tenerife. Por tanto, como decimos, Isi Gómez tiene una tarea realmente complicada y no es que esté aprobando, sino que además lo está haciendo con nota, Hugo. Totalmente, es un jugador súper importante y que queda como niño al dedo
al Badajoz de Óscar Cano, ese juego de posición, ese equipo valiente, ese equipo propositivo en el que Isi Gómez es capital. Prueba de ello son los 10 partidos que lleva jugado de los 12 posibles, en los que ha jugado mínimo 75 minutos. Es decir, ha sido titular y Óscar Cano está pensando mucho en relevarle hasta llegar al minuto 75, 80, 85, donde ya a lo mejor el físico no llega o quiere introducir otra variante. Pero incluso si tiene picos más bajos o más altos, evidentemente lo más alto no lo va a sustituir, pero incluso si tiene esos picos más bajos, se piensa mucho si sustituir. Incluso para darle descanso, ¿no? Al fin y al cabo, si vas ganando un partido y necesitas darle, también es verdad que ahí puede... También puede salir, evidentemente, porque tienes que reservarlo para otros partidos. Pero que vemos que un jugador que juega tantos partidos y tantos minutos dentro de los partidos es capitán general en ese equipo. Siempre lo hemos visto. También otra prueba de capitán general, Barry. Es decir, el doble pivote titular de Óscar Cano es Barry y Isi Gómez. ¿Qué hace Barry? Es más posicional, es más pivote, es más el encargado de incomodar a los rivales, es más el encargado de robar el balón, de mantener al equipo junto, de ordenar al equipo, de darle empaque. Isi Gómez, ¿qué hace? Isi Gómez libera a Barry de esas tareas con balón, de esa organización. Aunque Barry también tiene un buen pie, porque no es como otros pivotes de la categoría, como por ejemplo podría ser un pivote al uso de solo robo balón y me quedo ahí, sino que también tiene buen pie. Pero Isi Gómez, en esa faceta de un balón organizativa y de poder darle facilidades a sus compañeros, ofrecerse y darle a un toque, es el mejor del equipo e incluso de la categoría. Y efectivamente, Hugo, en esa posición su mejor, de hecho, digamos de 8, ¿no? Lo que se suele llamar un 8, un interior, aunque es verdad que es un doble pivote, sobre todo cuando juega con 2 delanteros, pero bueno, esa posición de interior, de medio centro, centrocampista, como lo queréis llamar, ¿no? Ahí es donde mejor se le aprovecha, aunque sí es cierto que puede jugar en otras posiciones como son las de media punta o la de pivote. De media punta, ¿por qué destaque ahí, no? Por su visión de juego, último pase, los recursos técnicos que tiene a la hora de regatear. Vemos también como, por ejemplo, en el partido contra el Extremadura en el derbi se sacó un recurso técnico de mucha calidad, pero también es cierto que puede jugar de pivote, aunque no es un especialista defensivo, a la hora de sacar la pelota, como no solo tiene capacidad con pelota a la hora de dar un pase, sino también de conducir, de romper líneas, de batir la presión del rival. Por ejemplo, contra el Cultural, en aquel 2-3, que acabó 3-3, cuando iban perdiendo, puso a Isi Gómez de pivote, Óscar Cano, junto con Adri Cuevas, y Isi Gómez lo puso de pivote precisamente por eso, para verticalizar mucho más el juego, ahorrarse quizá varios pases a través de una conducción, que muchas veces a la hora de estadísticas contabiliza como regate, Hugo, en esas posiciones del campo, pero normalmente son conducciones para, digamos, acelerar mucho más el juego, porque en ese momento de partido concreto pues necesitaba remontar o al menos empatar. Entonces digamos que puede jugar en muchas posiciones, pero evidentemente la que mejor se le aprovecha es la de 8, por toda la capacidad que tiene de englobar el juego, de mandar, de hacer suyo el equipo, porque al fin y al cabo de media punta es cierto que también puede destacar, pero quizá le limitas más en conducción, le limitas más a hacer una función concreta de dar el último pase, en cambio de un poco más retrasado, digamos que su capacidad global es mucho mayor que no solo en una posición un poco más adelante. Tanto para ofrecerse, como he dicho antes, para dar facilidades a sus compañeros, de que el equipo, si los centrales no saben a quién mandar el balón, dárselo a él, está más cerca de esa posición. Los laterales, si no saben a quién darle el balón, se darán a él, porque también están más cerca de esa posición. Está en un eje central, no está en 3 cuartos. En 3 cuartos es más difícil que, por ejemplo, Adri Cueva, aunque indudablemente no tiene la capacidad de continuación de Isi Gómez, pero hablando de esa posición, es más difícil que Adri Cueva tenga que ir hasta los centrales a recibir el balón, a sacarla, a dar un pase. Entonces, desde esa posición de doble pivote se le utiliza mucho mejor ahí. E incluso viendo jugar, yo creo que si Óscar Cano se planteara un esquema de 3 centrales y, como tú has dicho, el de pivote único, más protegido, algún momento de los partidos se podría plantear hacer esa variante y tener a Isi Gómez mucho más liberado, porque lo hemos visto en equipos de élite, como puede ser a lo mejor el Real Madrid con Coque, y podría hacer esa función. Es decir, que da a Isi Gómez muchos recursos a Óscar Cano y da muchas facilidades a sus compañeros, por eso es tan importante y tan vital en un equipo como el Badajoz.
Y además Hugo capaz de jugar, por ejemplo, con Otegi en un centro del campo de 3, o jugar también cuando juegan Sergio Benito y Gorka Santamaría arriba, o Aquino cuando se recupera de la lesión. Vemos que no solo es capaz de ejecutar un rol en una posición, sino que también, aparte de las muchas posiciones, en muchos esquemas diferentes, que eso también Óscar Cano, que es un entrenador que también es muy intervencionista en ese sentido de la pizarra, y le gusta innovar y adaptarse al rival, pero al mismo tiempo mantener su idea, le va a venir siempre muy bien a ese tipo de jugador. Y además teniendo en cuenta, Hugo, que es un futbolista interesado también, como se ha visto, en la táctica, y que seguramente en el futuro a lo mejor le podamos ver incluso de entrenador. En esa faceta podemos contar una anécdota que también incluye a Dani Aquino, como es que desde el principio de temporada la Academia de Badajoz, en el fútbol formativo, tenía que seleccionar a sus entrenadores, y tanto Dani Aquino como Isi Gómez fueron seleccionados para ser entrenadores de la Minet. Es decir, ya están introduciéndose en el fútbol formativo, en esa faceta de entrenadores, aunque sean niños. Pero a saber si cuando termine sus carreras no los vemos como futuros entrenadores, que no nos extrañaría, viendo que muchos jugadores del perfil de Isi Gómez, tan inteligentes, centrocampistas y demás, son los que proliferan luego a la hora de ser entrenadores. Así que ya sabéis, para seguir más contenido del Badajoz y del fútbol extremeño en general, nos podéis buscar en Twitter e Instagram como @extremofutbol19, y también podéis suscribiros en el canal aquí en Extremo Fútbol. Así que nada, para más vídeos del Badajoz, como decimos, nos vemos en la próxima, Hugo. Exactamente, espero que os haya gustado.